Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Este es el último acto público como director general de Casa Árabe después de 3 años y medio. Esta noche participaré en una cena en la Embajada de Argelia con una delegación del Senado argelino, pero realmente este iba a ser el último acto. A las 8 habrá un pequeño cóctel y más que la satisfacción del cóctel es la noción de que a las 8 habremos acabado. O sea que eso. Habrá en todo caso un turno de preguntas si alguien quiere preguntar, pero este acto en realidad se enmarca en varias lógicas. La primera lógica es que, igual que hicimos el año pasado, es el inicio del curso. El año pasado presentamos una serie de actividades que se iban a desarrollar inmediatamente y yo presenté una pequeña aportación sobre la Primera Guerra Mundial y el Oriente Medio. Debo señalar que esa pequeña aportación se convirtió en una conferencia en la que recorrí prácticamente toda España, cambiando las audiencias y también cambiando el contenido. En ocasiones, bueno, más que el contenido, que la verdad es que no cambia mucho porque es lo mismo, cambiando el foco. En ocasiones estábamos hablando, como en el CSDEN, de cuestiones militares o cuestiones estratégicas. En otras ocasiones, como en Valencia, la figura era Lawrence de Arabia. En otras ocasiones, en realidad, lo que se hacía era poner la televisión y ver cómo las atrocidades del Daesh o otro tipo de situaciones tenían una conexión directa o indirecta con la Primera Guerra Mundial. Por tanto, de aquello que era una breve aportación, más bien bibliográfica, se convirtió para mí en una experiencia importante. Esa es la primera lógica, iniciar de alguna manera el trabajo del año que, por definición y como yo he dicho, no voy a estar presente. Me va a sustituir Pedro Villena, embajador de España en Irán, valenciano como yo mismo, y que ha sido número 2 en Argelia, como yo lo fui, ha sido subdirector del Magreb, ha estado destinado en Pakistán y ahora, durante 4 años, ha sido el embajador de España en Irán. La segunda lógica es tratar de explicar cómo hemos ido poco a poco con el equipo que formamos Casa Árabe, un equipo limitado en cuanto a personas, pero de grandes ambiciones. Como hemos ido estableciendo una especie de tejido que se puede ver a partir de las publicaciones de los últimos 6 meses. La persona que está conmigo, que muchos de vosotros quizá no conozcáis, que es Javier Rosón, es quien lleva adelante el proyecto de Aurac. Él vive mucho y trabaja poco en Córdoba, pero él ha sido realmente el que ha hecho, digamos, que la revista Aurac, que sale cada 6 meses, sea un elemento importante de comunicación. Gracias a su látigo tenemos todas estas publicaciones y por culpa de su debilidad nos faltan 2 que deberíamos haber presentado aquí. Ya digo, el látigo ha sido realmente imponente, pero nos falta un libro sobre Córdoba de José Manuel Puerta Vilches, que construye con fotografías la base de su artículo, un artículo que se publicó en Aurac, y otro libro que no es responsabilidad de él y que será muy importante, que es un libro que traza los 60 años desde que se creó el Instituto de Cultura Árabe en 1955, justo en vísperas de la independencia del Reino de Marruecos. Ese libro cuenta con una serie de capítulos, va a ser publicado una serie de capítulos porque desarrolla precisamente las identidades y los proyectos que nacieron posteriormente a partir de ese gran instituto y de ese gran momento, digamos, creacional. Habrá un capítulo dedicado a Casa Árabe como parte de ese legado y otra serie de capítulos. Por tanto, lo primero, enhorabuena, Javier. Lo segundo es que la revista Aurac, desde hace 3 años y medio, se configuró como una revista estratégica, palabra que dice mucho y da la sensación de que no dice nada. Pero en este caso dice mucho. Era una revista estratégica porque, por un lado, contaba
lo que nosotros estábamos haciendo y, por otro lado, contaba lo que nosotros queríamos hacer. Por tanto, es una expresión de todo el equipo, es una expresión, ha sido una expresión relativa a cuestiones de cultura que llevaba fundamentalmente Nuria, cuestiones de gobernanza que llevaba Karim, Nuria Medina, Karim Hauser, cuestiones de economía con Olivia Orozco y comunicación Ruth Pimentel. No debo olvidar tampoco quien colaboraba fundamentalmente en temas de programación como Elena González y, por tanto, era un esfuerzo colectivo y una revista, insisto, fundamentalmente estratégica. Y vuelvo a decir, la mitad contaba lo que éramos, la otra mitad contaba lo que queríamos ser. Esto a veces puede haber llevado a que algún artículo no haya entrado, pero lo cierto es que es expresión de nuestra propia identidad. Y, por tanto, el primer libro al que me voy a referir es el número 11 de la revista Aurac. El número 5 y 6 estuvo dedicado al protectorado español en Marruecos y a las comunidades hispanas en el norte de África. El número 7 era un número dedicado a Córdoba, que servía de apoyo a nuestra exposición de Córdoba, Córdoba, que evidentemente en árabe siempre nos dimos cuenta de que no funcionaba porque no entendían por qué se llamaba la exposición de Córdoba a Córdoba. Por tanto, era de Córdoba a Córdoba en castellano, pero no flotaba, por así decirlo, en árabe. El número 8 ya fue dedicado era sunís y chiís, aspectos políticos de una división religiosa. Este libro, el de Córdoba lo tradujimos al inglés y lo tradujimos también al árabe. Chiitas y sunitas, una división religiosa, impacto o implicaciones políticas de una división religiosa, lo tradujimos al inglés. Eso llevó a que una institución tan importante como la Brookings Institution se fijara en nosotros. Cuando yo en Washington acudí con Karim, pregunté de la manera más cándida posible por qué se habían fijado en nosotros, la frase fue muy importante y hay que entenderlo. Todos los grandes think tanks norteamericanos se encuentran prácticamente en la misma calle o dos calles separados uno de otro. Entonces nos dijeron, mire, aquí este tema lo abordamos todas las semanas, cruzamos la calle y vienen unos expertos y a la semana siguiente vamos al otro lado de la calle y siempre somos los mismos y hablamos de los mismos. Necesitamos un impacto europeo y necesitamos la conexión que ustedes nos están dando. El número siguiente estaba consagrado al Islam hoy. El número 10 era... Ese era traducir la ciudadanía. Sí, traducir la ciudadanía sobre la relación entre primaveras árabes y traducción. Y el número 11 es el que tenemos ahora y al que me voy a referir específicamente. El número 12 estará dedicado a los cristianos de Oriente en el mundo árabe. Y el número 11 es un número en el que nos encontramos, el tema es el arte andalusí y mudéjar en su proyección internacional, legado y modernidad. Todo este título largo se refiere fundamentalmente a una idea. La idea es que en el año 2020 habrá una exposición universal en Dubái, similar a la exposición que hubo en Sevilla en el año 92, y esta será la primera vez en que haya una exposición universal en una ciudad árabe, en una ciudad islámica. En aquel momento, en Dubái, vamos a ver converger la emergencia de una serie de países del Golfo y países árabes con la emergencia de una serie de países muy importantes de América Latina. Y nosotros, como España, como parte de Europa, queremos colocarnos en mitad de en el centro de esa relación. Para eso tenemos muchos activos, pero no tenemos los activos de la Arabia americana, por así decirlo. Es decir, nosotros, la conexión con México del mundo árabe pasa muchas veces, o de México, de Brasil o de Chile, hemos dedicado mucho tiempo aquí, pasa muchas veces precisamente por esa conexión en la que las comunidades cristianas que abandonaron las tierras centrales
árabes hacia 1860 y años posteriores han desarrollado en esos países. Pero nosotros tenemos muchos activos añadidos. El primer activo añadido es el arte mudéjar del siglo XVI. Toda América Latina, incluidos territorios ahora muy alejados de centros de población, como pueden ser la zona interior de Paraguay o la zona interior de Bolivia, cuentan con artesonados y cuentan con obras de arte mudéjar impresionantes del siglo XVI. Si hay una expresión para mí digna de reseñar, es el templete de Chiapa de Corzo en Chiapas, en México, del siglo XVI. Pero junto a ese elemento hay también en el siglo XIX todo lo que es el arte neomudéjar, el arte neomorisco, la arquitectura neomorisca, neoalambrisca, etc. Con un elemento añadido, y es que la Alhambra como icono entra en el mundo de las exposiciones internacionales con la primera exposición, la de 1851. En 1851, una de las figuras importantes del movimiento es Owen Jones, que unos años antes ha visitado la Alhambra y que ha producido esas obras maravillosas de la ornamentación. Por tanto, desde el primer momento, la Alhambra está presente en el desarrollo de las exposiciones internacionales. No voy a reseñar todos los autores, pero estamos en este número que les recomiendo especialmente, pues abordamos temas ligados al jardín hispano-musulmán, a la presencia de la Alhambra, la proyección internacional de la Alhambra, la presencia del arte mudéjar y andalusí en las exposiciones internacionales, a la figura fundamental de Mariano Fortuño y Madrazo, a la mezquita de París de 1926, creada en 1926, y también tenemos un artículo de Elena González consagrado a la exposición que hemos ido pasando por todo el mundo árabe, que se llama De viaje, arquitectos españoles en el norte de África y en el Oriente Medio. Este libro, este número de Aurac, lo hemos traducido al inglés. Y lo hemos traducido al inglés porque en el libro de Courtois hay un artículo de Eduardo Manzano en el que revela un punto estratégico también de esta casa, y es la necesidad de acceder al mundo anglosajón. Es decir, ya no por un prurito de modernidad o de conocimiento, sino porque muchas veces las grandes batallas intelectuales o ideológicas se desarrollan precisamente en ese mundo. Lo que Eduardo Manzano nos decía en aquel artículo es que el nacimiento de un pensamiento en el mundo anglosajón, donde se habla de convivencia, o la idea de Al-Ándalus, en muchos casos derivaba de un elemento esencialista en la lectura de Américo Castro a principios de los años 70, y que, para bien o para mal, el pensamiento sobre Al-Ándalus del mundo anglosajón nacía de ahí y se separaba de las investigaciones que se estaban desarrollando aquí en España y en otros países. Por tanto, es fundamental. No digo que contribuyamos de sobremanera a este tema, pero es fundamental tratar de luchar, entre comillas, ideológicamente, precisamente en el mundo anglosajón. Y aquí tenemos la portada de ese mismo número en inglés, que proviene de uno de los artículos, el de Rafael López Guzmán y una colaboradora, dedicado a el kiosco morisco de Santa María de la Ribera en México DF. Este kiosco, que reproduce en realidad está reproduciendo la cúpula de Omar en una proporción 1:2. Este kiosco fue el pabellón de México en la Exposición Internacional de Nueva Orleans de 1878. En México, en la expresión nacionalista que todos conocemos de México, que se desarrolla precisamente a partir del siglo XIX, hay un intento, unas veces, de un cierto nacionalismo iba por un lado, y en otras ocasiones, como es esta, pero no es la única, en 1878,
La manera que tuvieron los mexicanos de presentarse a los norteamericanos era con este magnífico edificio, que se encuentra en este momento en la colonia de Santa María de la Ribera, en el DF, relativamente cerca del aeropuerto. En México todo lo relativamente cerca quiere decir que está lejísimo, pero a los efectos oportunos no es un sitio que se visite porque está fuera de los lugares normales, pero es un sitio que es fundamental visitar. Hasta tal punto es fundamental visitar que el año pasado salió una película en México extraordinaria dedicada a Cantinflas, donde el artista español, el actor español Óscar Jaenada, el mismo que hizo de Camarón, realiza una esplendorosa figura como, digamos, Cantinflas. Tal fue así que provocó una polémica, porque que un español hiciera de Cantinflas era algo realmente extraordinario. Y ahí tenemos el templete, lo tenemos en la película. Lo tenemos en la película en varias ocasiones, porque es donde figura que Cantinflas no es ahí donde estaba el teatro en el que él salta, por así decirlo, a la fama, no estaba ahí, estaba en la Plaza Garibaldi, mucho más central, pero quienes desarrollaron la película decidieron hacerlo en este lugar. Aquí se ve también el templete. El kiosco morisco, el nombre técnico kiosco morisco, aquí se ve otra vez, años diferentes. Bueno, entonces, con esto acabamos con la revista Eurac. Como decía, una revista estratégica, y esa noción nace también de otra idea en paralelo. A mí siempre me ha parecido, y esto lo digo yo conmigo, o sea, como un elemento, por así decirlo, personal, siempre me había parecido que lo que hay que conseguir en una institución como esta es poder, en el momento actual, gobernarla, regularla, dirigirla, liderarla, o como se quiera llamar, acompañarla sería más bien la palabra, a partir del iPad, es decir, a partir de un elemento de comunicación visual. Ha sido uno de los objetivos centrales de esta casa ser capaces, y ahí sí como colectivo, poder conducir lo que han sido estos años a partir de la utilización de los instrumentos visuales. Es decir, esto en términos reales quiere decir que cualquiera de los colaboradores a los que me he referido y del embajador Miguel Ángel de Frutos, que llegó más tarde a trabajar con nosotros, pero que ha sido también muy activo con nosotros, consiste en que te envían un trabajo muy largo y tú con el iPad dices, ok, sí, no, a veces. Es decir, ese tipo de cosas. Pero era fundamental, por tanto, dotar a la casa de lo que hemos hecho. Un patrimonio fílmico importante formado por una serie de vídeos que son el objeto, que son el producto de muchos de los que están aquí presentes también. Veo muchas de las caras que a su vez han estado precisamente en esta mesa. Era también importante que todos aquellos elementos que pudieran rápidamente convertirse en obsoletos, porque eran análisis de coyunturas, quedaran plasmado en una estructura. Es decir, yo no creo que nada intelectual quede obsoleto, lo que queda es modificado precisamente por la realidad, por el paso de la realidad, y por tanto lo que había que dejar bien claro era cuáles son las estructuras analíticas, las estructuras mentales que hay detrás de un análisis coyuntural. Esto nos obligaba, por un lado, a suprimir, también por razones de todo tipo, organizativas, económicas, lo que había sido la característica de esta casa, que era la producción intelectual, la producción de libros, la producción de la propia Casa Árabe. Debo decir que cuando yo llegué aquí, los dos edificios exentos más un almacén en Leganés estaban llenos de libros, que después de sacar varios látigos al mismo tiempo conseguimos distribuir. Pero básicamente, insisto, la idea era el iPad, la idea era el Internet, la idea era la comunicación por esta vía. Pero esto no se puede hacer siempre, no se debe hacer siempre, y estamos especialmente orgullosos de no hacerlo siempre. Por eso hemos creado lo que, a falta de otra palabra, se puede llamar un fondo de armario intelectual,
que permanezca, que sirva precisamente para colocar en un nivel más elevado las informaciones que entre mucha gente se han venido suministrando. Y aquí tenemos dos tesis recientes de la Universidad de Granada, la una de María Marcos Covaleda sobre los almorávides, arquitectura de un imperio, y otra, la de Dolores Villalba Sola, la senda de los almohades, arquitectura y patrimonio. Esto no solamente obedece a un interés, llamemos intelectual, sino que hay mucho más. En diciembre pasado presentamos en Nuakchot la otra exposición importante de estos años de Córdoba, a la que me he referido, de Córdoba a Córdoba, 50 fotografías actuales de la impronta islámica de Córdoba. Y vino a hablar de ella y hablar de Córdoba en el siglo IX, Rafael Blanco, que hizo una exposición, un arqueólogo joven de Córdoba, hizo una exposición maravillosa sobre Córdoba, los vestigios arquitectónicos en el siglo IX. Llegó el turno de preguntas y la primera pregunta fue: oiga, usted no ha hablado de los almorávides. Y él dijo: no, es que no ha hablado porque los almorávides son más tarde. Acabó y la segunda pregunta fue: ¿por qué no ha hablado usted de los almorávides? Y dije: mire, es que le he dicho que es que no. La tercera pregunta fue: ¿cuándo va a hablar usted de los almorávides? Entonces yo intervine y dije: mire, vamos a publicar un libro de los almorávides y se lo vamos a enviar a todos ustedes. Los almorávides no pueden ir sin los almohades, evidentemente, y por eso también publicamos el segundo libro. A su vez, nuestra voluntad de trabajar con la Universidad de Granada proviene de que, como se puede imaginar, el hecho de que haya una casa árabe en Córdoba y no lo haya en Granada exige un plus de cariño hacia ese lugar maravilloso que es Granada. El siguiente libro es Una breve historia de los árabes, de John McHugo. John McHugo no es un historiador profesional. John McHugo estudió, como él dijo previamente cuando estuvo aquí en diciembre, y les recomiendo que vean su intervención sobre Siria. John McHugo es un abogado británico que, entre otras cosas, ha sido durante 9 años quien ha asesorado al gobierno de Bahrein en sus relaciones de fronteras con Qatar. Según dijo él había estudiado árabe en la universidad, como decía el chiste, en una de las dos universidades, no sé cuál, Cambridge o Oxford, es decir, en una de las dos, y se había dado cuenta de que aparte quería comer de caliente todos los días y se había hecho abogado. Entonces, lo bueno de este libro, que puede tener todo tipo de aristas y que puede no gustar a la gente, pero lo bueno de este libro es la sencillez, la narrativa con la que lo explica. Es un libro que apareció en Gran Bretaña hace 3 años y que le ha hecho, entiendo yo, ser un referente importante de divulgación. Él no aspira, evidentemente, a la erudición, lo que sí que aspira en el elemento de divulgación es a cometer los menores errores posibles. John McHugo, después de este libro, publicó uno sobre Siria y ahora está preocupado y ocupado en publicar uno sobre chiitas y sunitas. Visitará Casa Árabe tanto en Segovia, donde estaremos durante 4 días, estará Casa Árabe durante 4 días a partir del día 23, me parece que es. En la Alhóndiga de Segovia, Casa Árabe estará presente durante 4 días y ahí hablará John McHugo, hablará también en esta casa y hablará en Sevilla con 3 culturas. Nos pareció que era un magnífico libro para traducir y decidimos apoyar la traducción. Apoyar la traducción fue una decisión inteligente, entiendo yo, no porque la asumiera yo, que también, pero fundamentalmente porque en un sistema de compra de libros, comprar la primera edición, te ponen el sello y si tiene éxito ya has desaparecido. Pero aquí siempre vamos a estar, a medida que vayan apareciendo las ediciones, presentes precisamente porque el copyright de la traducción es nuestro. Y otro ejemplo del trabajo nuestro, el catálogo de la exposición de Medina Zahara. Sabemos que Medina Zahara, la ciudad palatina, fue desarrollada a partir del primer tercio del siglo X, fue destruida en el primer tercio del siglo XI
y fue empezada a excavar hace aproximadamente 100 años. Hace 6 años apareció ese maravilloso edificio del palacio, del centro del museo de Medina Azahara, de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, que ganó el premio Aga Khan de arquitectura. Ese edificio de Medina Azahara es, por un lado, es el único edificio español que aparece con el número 1 en nuestra exposición sobre los arquitectos españoles y arquitectas españolas que trabajan en el norte de África y Oriente Medio. Era, de alguna manera, un guiño y una conexión con la exposición anterior de Courtois a Córdoba. Y, sobre todo, era destacar esa obra importantísima de arquitectura en el que se juegan los diferentes elementos tanto de la tradición clásica de Medina Azahara como de la arquitectura moderna. Yo estoy especialmente orgulloso, y creo que el conjunto de esta casa está orgulloso con este libro, que fue presentado en Córdoba hace 4 días. ¿Por qué? Porque parece que hayamos tenido que esperar 1000 años desde la Fitna, 100 años desde el inicio de las excavaciones y 6 años del museo para que haya un catálogo. Había un déficit estructural en Medina Azahara y ese déficit no se conseguía suplir por los problemas o las políticas, o como queramos, digamos, por la plétora de publicaciones que la Junta de Andalucía tenía que desarrollar. Entonces llegamos nosotros y con nuestro apoyo se ha conseguido esta obra. Es decir, no somos, el otro día lo dije en Córdoba y Javier es testigo, lo dije bien claro, el director José Escudero es el amo del perímetro, es el que guarda todas las riquezas, es el que tiene todos los problemas del mundo, y a él le corresponde, como lo hace muy brillantemente, igual que su predecesor Antonio Vallejo, navegar las dificultades y los éxitos que Medina Azahara tiene. Pero estamos especialmente orgullosos, insisto, de haber no solamente escrito o haber colaborado en la edición, sino hacer público uno de los momentos de comunicación más brillantes a los que he asistido yo en mucho tiempo, que es un corto de 20 minutos sobre cómo era Medina Azahara hace 1000 años, que se puede ver en el centro, que fue desarrollado por un pequeño laboratorio de la ciudad de Antequera y que es una obra maestra. En su momento, Antonio Vallejo tomó la decisión, y yo creo que correcta, de no colocarlo en el YouTube. Ahora va a ser difícil que alguien no lo coloque en el YouTube, pero en todo caso, insisto, estamos especialmente orgullosos de esta publicación. Y ya voy a concluir refiriéndome a otros volúmenes. La edición en árabe de este volumen, dedicado a la Alhambra, entiendo que es el primer volumen reciente, moderno, sobre la Alhambra, digamos, científico, con contribución de muchas personalidades, y es un libro que fue editado directamente en árabe y todavía no ha sido traducido al castellano. Evidentemente, aquí pretendemos no ser adánicos, es decir, no ser el primero. Yo creo que esta es la consagración y la constitución de numerosísimos trabajos previos de los arabistas españoles, de los historiadores del arte, digamos, de las figuras del pensamiento español, que encuentran su plasmación en este documento. Y también reeditamos en versión de bolsillo el libro que falta de Mayrita Madrid en castellano y Mayrita Madrid en árabe. Este es el fondo de armario al que me refería y esta es la contribución que queremos dejar para completar, que queremos dejar no como un elemento individual, sino precisamente como un elemento colectivo en el que, insisto, todos y cada uno de los miembros de esta casa han estado trabajando y colaborando. Ya me he referido a ellos, pero también, evidentemente, en una institución como esta hay muchas más personas que trabajan
y ha sido para mí realmente un placer y, como se dice, un privilegio, no solo contar con la presencia de ustedes en muchas ocasiones, sino también con la colaboración de todas estas personas. Así que muchas gracias de nuevo.